Estamos estudiando el capítulo 10 de Jueces, luego de haber pasado por todo este proceso con diferentes jueces. ¿Y recuerdas con quién abre el capítulo 10? Dame dos nombres de dos jueces. Muy bien. Tola y Jair. Son dos jueces con los que abre. Y son dos jueces buenos. Y fíjate, sígueme acá. Y va a abrir con Tola, abre con Tola y Jair y va a cerrar con una pregunta. Casi la pregunta del Chapulín Colorado, ¿verdad? Si tú eres de esa época, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? O sea, casi cierra con esa pregunta diciendo, ¿y ahora quién va a liderarnos? Y abre la puerta para un nuevo juez, Jefté, que vamos a ver en el capítulo 11. Entonces, solo te estoy poniendo en contexto. Capítulo 10 es un capítulo de transición. Nos cuenta la historia de Tola y Jair y nos abre la puerta para contarnos la historia de Jefté. Jefté es uno de los jueces más populares. Yo te he hablado que el libro de Jueces tiene 6 jueces de los cuales se escribe mucho y otros 6 jueces de los cuales se escribe muy poquito, como Tola y Jair. Entonces veíamos que Tola y Jair, buenos jueces, donde Dios había dado prosperidad al pueblo de Israel, había dado cuidado, les había resuelto los problemas. Eso es Tola y Jair. ¿Y recuerdas cuál era la palabrita clave ahí en el verso 6? Mira el verso 6 del capítulo 10. ¿Con qué abre el verso 6? Pero. Y veíamos esto. Aunque Dios ha metido sus manos, aunque Dios ha dado prosperidad, incluso prosperidad económica, ¿recuerdas que decíamos prosperidad económica sin propósito eterno? Es inútil. ¿De qué sirve? Porque y yo te cuestionaba, o yo creo que el texto nos cuestionaba. ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Cuál es el propósito de buscar a Dios? ¿Solo le buscamos para que resuelva nuestros problemas y nos dé plata? ¿Es tan pobre nuestra búsqueda de Dios? Porque el pueblo de Israel tuvo esto de parte de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y veíamos esto en el tiempo de Tola y Jair. Pero ¿recuerdas la triste historia de cómo ellos se contaminaron, se metieron a adorar a otros dioses? ¿Te acuerdas cuántos eran? ¿Cuántas regiones dioses eran? 7. Y ahí están en el verso 6. Mira tu Biblia. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Increíble. Casi que dice a todo el mundo menos a Dios. Estaban tan desenfocados que estaban adorando a todo el mundo menos a Dios. Muy parecido a la vida hoy en día. Perseguimos cualquier cosa, plata, poder, hoy está de moda, ¿verdad? Poder político, ¿sí? Y después queremos la Copa del Mundo, o sea, lo que sea, menos a Dios, menos a Dios. Entonces, cuidado, ese pero es terrible allí. Entonces, viene la consecuencia, fíjate. Y lo que vamos a aprender esta mañana es que el pueblo de Israel va a ser afligido por su propio pecado. Quiero que veas que Dios va a juzgar el pecado de Israel, el pecado de apartarse de Dios, pero lo va a juzgar de una manera que yo te propongo, nos debe dar una lección a nosotros. Este tipo de textos en el Antiguo Testamento están puestos allí, según 1 Corintios capítulo 10, versos 6 en adelante, lo vamos a leer más tarde. Dice que están puestos ahí para nuestra enseñanza, para que veamos cómo ellos se comportaron, cómo Dios les juzgó y esto nos deja enseñanza a nosotros. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo el pecado de Israel los llevó a una terrible aflicción. Y no es diferente en nuestro caso. Esta mañana yo quiero proponerte que una vida pecaminosa, una vida que no batalla contra el pecado, es una vida de quebrantamiento y aflicción. Mira cómo lo dice el texto. Mira el verso 7. Luego que he dicho, pero ellos se fueron a cualquier Dios menos a nuestro Dios, al verdadero Dios, dice el verso 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín
y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? O sea, yo puedo resolverlo, dice Dios. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad, clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los hijos y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Y esto nos abre inmediatamente el cuadro para, o sea, ¿quién va a ir a la batalla? ¿Quién nos va a ayudar? ¿O quién podrá defendernos? Y abre la puerta para que el capítulo 11 nos describa a Jefté. Y va a ser Jefté. Pero ¿notaste conmigo la palabra aflicción, quebrantamiento, opresión por todos lados? No sé si lo viste. Israel no la está pasando bien, ¿estás de acuerdo? A partir del verso 7 dice que Dios encendió su ira contra ellos y permitió que los hijos, fíjate, de los hijos de Amón, que son primos de ellos, ahí lo ves en el versículo, mira el verso 7, dice que los hijos de Amón vinieron y les oprimieron, los filisteos y los hijos de Amón. Los hijos de Amón son descendientes de Lot, y si tú sabes, Lot es sobrino de Abraham, y Abraham es de donde vienen los judíos, así que son familia. Incluso entre ellos mismos, Dios permite que los de Amón vengan y los opriman y los quebranten, y los filisteos vienen y los opriman y los quebranten. Ahora, Israel ya había vencido a los filisteos. Samgar lo había hecho allá antes, por el capítulo 3 más o menos. Y Israel ya había vencido a los amonitas, a los hijos de Amón también. Pero ahora vuelven a tomar control sobre Israel y los quebrantan y los oprimen. Y quiero que entiendas lo que está sucediendo. Históricamente, si esta es Tierra Santa, a veces creo que nos desubicamos de cómo funciona Tierra Santa. Y solo para que nos ubiquemos más o menos, estamos hablando que todo está sucediendo en esta zona de acá. Sí, en esa zona de acá está sucediendo del otro lado del Jordán. Cuando tú leas del otro lado del Jordán es hacia el oriente, a la derecha. Pero dice allí, fíjate que mira cómo lo dice allí. Dice el verso 8. Dice que los filisteos y los amonitas oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. No fue un tiempo corto. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Estamos hablando en esa zona de allí. Pero no solo los de esa zona. Mira lo que dice después. Verso 9. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer guerra también contra quienes, dice, y habla de ciertas tribus. Entonces yo te lo agrando acá y te borro esto acá. Y lo que estamos hablando es que esta es la zona del otro lado del Jordán. ¿Ves acá la palabra Amón? Sí, es allí donde estaban siendo atacados. Ahora estos cruzan el río y se van a atacar a Efraín y a Judá. O sea, estoy hablándote que ahora todo el pueblo está oprimido. O sea, ya ni siquiera se salvó solamente una parte de Israel. Todo Israel está oprimido. Judá y Efraín son de las tribus más fuertes que tenía Israel. Y ahora están oprimidos, quebrantados, llorando, afligidos. Quiero que entiendas la aflicción como es descrita allí en el verso 9.
Mira el verso 9 al final. Dice que los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. ¿Y qué dice el texto allí? Y fue afligido. Fue afligido Israel, no más o menos. Fue afligido en gran manera. Y es que, escúchame, el principio que yo quiero que nos llevemos del texto esta mañana es que el pecado en nuestra vida tiene consecuencias devastadoras. Yo quiero que entiendas que ¿por qué nosotros queremos batallar contra el pecado en nuestras vidas? ¿Por qué queremos buscar una vida de santidad? ¿Por qué queremos eliminar el pecado, la pecaminosidad en nuestra propia vida? Ahora, fíjate, alguien está diciendo aquí, hermano, pero yo perfecto no puedo ser. O sea, perfecto no soy. No, si eso lo sabemos todos, solo de observarte, ¿verdad? Perfecto no eres, no eres. De acuerdo, de acuerdo. Pero la pregunta más bien es, ¿estás en un proceso? ¿Estoy yo en un proceso en el cual estamos batallando contra el pecado en nuestra vida o nos hemos relajado? Fresco. Perfecto no soy. Mi esposa sabe que yo así se casó conmigo, así me quiere. ¿Nos hemos relajado en esto o estamos en esta batalla genuina contra el pecado? Porque yo quiero decirte algo. Creo que muchas veces tomamos la pecaminosidad en nuestras vidas y la tomamos demasiado a la ligera. Te lo vuelvo a repetir. Creo que vemos el pecado en nuestra vida. Sabemos que ahí está, sabemos que hay esa área de pecado. Tú sabes de qué estoy hablando. El Espíritu Santo en este momento te está diciendo, sí, esta área. Y tú sabes qué área es. Y yo sé qué área es en mi propia vida. Las luchas que tenemos, la pregunta es, ¿estás luchando contra esto? ¿De verdad entiendes que el efecto del pecado es destructor? ¿Que el pecado destruye completamente? ¿O te has relajado? Y estás diciendo, no es para tanto. O sea, pecadores somos todos, sí, así es. Entonces fresco. O sea, cojámosla tranquilo porque no es para tanto. O estás batallando contra ese pecado en tu vida. Israel se mete en una vida de pecaminosidad, se mete en una vida que lo aleja de Dios y lo que ve es una consecuencia terrible. ¿Sabes qué te estoy diciendo? El pecado destruye matrimonios. Tu pecaminosidad destruye la vida o afecta la vida de tus hijos. Tu pecaminosidad, mi pecaminosidad destruye nuestras relaciones. Nuestro pecado destruye finanzas. Nuestro pecado, yo quiero que entiendas que nuestro pecado es lo que afecta a esta sociedad. Estamos por elegir presidente para esta república. Lo van a elegir ustedes, ¿verdad? Yo te he dicho que yo no puedo votar, pero vamos a elegir presidente para esa república. Y yo espero que Dios guíe a este precioso pueblo y permita tener un presidente que lleve la cosa bien, ¿verdad? Pero la mera verdad es que lo que tiene a este país en una situación compleja es la pecaminosidad del hombre, es el pecado del hombre. Es el pecado que te hace adulterar. Ese pecado destruye tu matrimonio. Es el pecado que lleva a algunos a la homosexualidad. Ese pecado destruye tu vida. Es el pecado de la mentira, que te hace un mentiroso patológico. Ese pecado destruye tus relaciones. Es eso lo que afecta a esta sociedad, quiero que lo entiendas. ¿Y qué nos libra de esto? Es esa búsqueda de una vida que agrada a Dios. La solución para ese país, fíjate, no se basa en las ONGs o las políticas o los movimientos de cualquier tipo. La solución para este país es Cristo transformando la vida del hombre. Un individuo a la vez. Este individuo luchando contra la pecaminosidad en su vida. Esto es, ahora, yo te hago la pregunta acá. ¿Realmente te estorba el pecado en tu vida? O algunos yo creo, ¿verdad? Que toman al pecado, ¿verdad? Como que fuera un gato en la vida, ¿verdad? Ahí lo acarician, le dan de comer, ¿verdad? Y dicen, sí, o sea, es molesto, pero o sea, no sé, ¿verdad? Me gusta mi pecado. Yo he escuchado a algunos incluso decir, es que mi pecado favorito, eso es terrible, ¿mi pecado favorito?
¿Qué es esto, verdad? Pero sí, es que mi pecado favorito es este y me cuesta. O sea, ¿realmente estás batallando contra esta pecaminosidad? ¿Te estorba esta pecaminosidad en tu vida o simplemente la dejas pasar? Mira, el efecto del pecado es devastador. No puedo hacer suficiente énfasis. El efecto del pecado en la vida es devastador. El pecado debería de asquearnos. El pecado debería de darnos repulsión. Pero creo que vivimos demasiado cómodos con el pecado. Y entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? Creo que debemos ir por el proceso que vemos en Israel. Es reconocer que la pecaminosidad en mi propia vida estorba, me destruye. Es reconocer esto. Mira el verso, ahora mira los detalles en el texto. Luego que ves que están oprimidos, quebrantados por la pecaminosidad en su vida, mira cómo llega el verso 10. Luego que están quebrantados y oprimidos, en el verso 10 dice allí el pueblo de Israel, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, ¿cuál es el clamor del pueblo de Israel? Nosotros, lee tu Biblia, verso 10, nosotros hemos pecado contra ti. Lo primero que vemos, fíjate, es llegar a la conclusión, el pecado me estorba y yo reconozco que he pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. Si tú estás acá esta mañana y tú estás diciendo, no, pero yo pecador, así como pecador, no tanto, o sea, yo vivo una vida buena, no le hago mal a nadie, no estás entendiendo el punto. No estás entendiendo el punto, porque es precisamente esa actitud que no reconoce el pecado, la actitud que nos lleva a la destrucción, al quebrantamiento por el pecado. Mira, el pecado destruye. Yo quiero que entiendas esto. El pecado te lleva al quebrantamiento, al llanto. ¿Sabes qué es la idea de Dios? La idea de Dios es tomarnos, ser nuestro rescate, nuestro salvador, rescatarnos de esa vida del mundo y del pecado y llevarnos a una vida plena, a una vida buena. Quiero que entiendas que ese es el proceso de Dios. Yo quiero que entiendas que Dios no es una jaula que te encierra. Jóvenes que están acá, Dios no es una jaula que te encierra. ¿Qué quiero decir? Sí, muchos ven el cristianismo como, ay, qué alegre todos, pueden hacer negocios corruptos y yo no, porque como soy cristiano, ni modo, ellos ganan los negocios, yo no, bueno, ni modo. Eso no es así, no funciona como un pobrecito yo, no es como, ay, todos andan ahí, ¿verdad? En esas fiestas en las cuales no deberían de estar, pero qué alegre la pasan, ¿verdad? Yo aquí estoy encerrado porque ni modo, soy cristiano. Yo creo que te has equivocado. Dios no es así. Dios no es una jaula donde estás encerrado casi con el rostro así, ¿verdad? En la jaula diciendo, ay, qué alegre la pasan todos, pero como yo estoy encerrado en el cristianismo. No funciona así. Todos tienen sus amantes y pueden hacerlo. Yo no, porque como soy cristiano. No funciona así. La vida no funciona así. Quiero que entiendas que Dios más bien es una sombrilla de protección. Es un techo de protección. Donde tú puedes salir cuando quieras. ¿Quieres ir y probar y hacerlo? Hazlo. Eso sí, cuando regreses con los dientes reventados y las situaciones terribles del pecado, regresa. Y Dios te va a abrazar y yo voy a estar acá abrazándote, pero las consecuencias las pagas tú. Yo no, tú las pagas, pero abracémonos y consolémonos y sigamos adelante. Más bien es que yo estoy en esta sombrilla de protección, veo el efecto del pecado en este mundo y digo, no, yo no, Dios aquí me protege, yo aquí estoy bien con mi Señor, yo no tengo todas esas amantes porque yo estoy bien en mi hogar y en mi familia y con mi esposa, yo no tengo todas esas situaciones pecaminosas, yo no me meto en esos negocios corruptos porque yo duermo tranquilo. No sé si ves, es todo lo contrario, es Dios protegiéndonos. La idea de Dios siempre ha sido rescatarnos del quebrantamiento del pecado. No al revés, es rescatarnos del quebrantamiento del pecado. Te presento varios pasajes, pero mira ahí uno, Éxodo capítulo 3, verso 17, Dios lidiando con su pueblo Israel, rescatándolo. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Egipto es un cuadro del mundo. A veces pensamos que es estar viendo el mundo y decir, ay, qué alegre la pasan ellos. No, en ese mundo hay aflicción.
Y es Dios quien nos saca de la aflicción del mundo. Vivir una vida en santidad, buscando una vida que agrade a Dios, es lo más inteligente que uno puede hacer. Porque en ese mundo hay aflicción. Y Él dice, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del heveo. ¿Sabes qué es? La tierra prometida. Es esa tierra que fluye. Quiero que entiendas que la idea de Dios, al igual que con el pueblo de Israel, con nosotros, es sacarnos de la tierra de aflicción para darnos una tierra de abundancia. Ese es el plan de Dios. Pero muchas veces tú y yo no hemos entendido esto. Queremos vivir en nuestro pecado y al vivir en nuestro pecado, vivir en el quebrantamiento y la aflicción que trae el pecado. Ahora tú entiendes, la pecaminosidad en nuestra vida, cualquier área de pecado, es insensato creer que esto nos va a llevar a algo bueno. Es al revés. Dios nos saca de ahí para darnos una tierra de abundancia. Mire lo que dice un salmo, Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne. Ahora, piensa en lo que está diciendo el salmista. Síguelo. Nada hay sano en mi carne. ¿A causa de qué? De tu ira, porque yo he pecado. Y luego dice, no hay paz en mis huesos. ¿A causa de mi pecado? Ahora piensa lo que dice. Ni hay paz en mis huesos. ¿Sabes que una persona que vive en su vida libertina de pecaminosidad no tiene paz? No duerme tranquilo. ¿Has visto? Yo no sé, ¿verdad? Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Pero ¿has visto el esposo que no puede dejar el teléfono ahí mal puesto porque Dios guarde lo va a coger la esposa? ¡Qué aflicción! ¿Has visto esto, verdad? Que el teléfono está allí puesto y de repente llega la esposa, mi amor, ¿qué quiere ver? ¿Qué quiere ver en el teléfono? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y que las claves son así como una araña, toda así, ¿verdad? Terrible, terrible, como que tuvieran un secreto, yo no sé, ¿verdad? Y ¿qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? Y tú, no, fresco, solo que lo dejó ahí, quería limpiar. No, qué aflicción más absurda. ¿Sí? O las llamadas, ¿verdad? Que cae la llamada y van en el carro. Sí. Sí, ¿cómo no? Le hablo después, don Juan. ¿Don cuál, don Juan? Qué feo, qué forma de vida más terrible. ¿Sabes? El pecado te lleva a esos absurdos en la vida. Qué rico es poder vivir en paz. No sé si ves el contraste, pero a veces estamos en esa vida de pecaminosidad y creemos que eso nos lleva a algo bueno. Nuestro texto esta mañana dice, Señor, hemos pecado, yo tengo que salir de ahí. Contra el pecado se batalla. Contra el pecado en mi vida se tiene que luchar. No me tengo que acomodar. No puede ser que vivamos en ese conformismo de pecaminosidad. Por eso la búsqueda de santidad es tan importante. Porque el pecado destruye. Yo quiero que entiendas esto. El pecado de Israel lo llevó a 18 años de opresión y de quebranto. No creas que el pecado trae algo bueno. Mira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Qué situación más triste. Y sabes, tú puedes estar acá diciendo, pero yo me voy a salir con la mía. Yo me voy a salir con la mía. Yo soy más inteligente, tengo 2 celulares, ¿verdad? O yo soy más inteligente, yo no sé, ¿verdad? Y me voy a salir con la mía. O ese dinero corrupto nadie se va a dar cuenta. Yo me voy a salir con la mía. Pero ¿sabes que la Biblia dice lo contrario? Dice la Biblia en Números capítulo 32. Mira qué interesante ese pasaje. Mas si así no lo hacéis, dijo Moisés hablando con 2 tribus en una situación. Y les dice esto, si ustedes no lo hacen así, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y mira esa última frase. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Sabes que el pecado te alcanza? Está diciendo que tú dices, no, yo me salgo con la mía. No hay problema, yo soy inteligente. Yo sé cómo manejar este pecado en mi vida. Y nadie se va a dar cuenta. Escúchame de la palabra de Dios, yo no quiero sonar grosero acá. Pero tarde o temprano tu pecado te alcanza. Y te coge. Y te quebranta. Eso es lo que pasó con Israel. 18 años de quebrantamiento por una vida libertina y de pecaminosidad. ¿Y qué debo de hacer, hermano? Entiende que el pecado no te conviene. Es lo primero.
entiende que el pecado destruye. Entiende que debes llegar delante del Señor y decir, Señor, yo he pecado. ¿Viste al pueblo de Israel? Hemos pecado contra ti. No puede ser que yo siga en estas. Y luego vas a ver un proceso de cambio. ¿Y sabes? ¿Sabes cuál es el peor juicio que Dios puede hacer contra nosotros? Sus hijos. Escúchame. Es sacar sus manos preciosas de nuestra vida y dejarnos a nuestro propio criterio. ¿Sabes cómo es? Como cuando, yo te he contado esto antes, conforme los niños van creciendo, ellos te van diciendo, yo puedo. Y tú dices, no, hijo, mira, no, yo puedo, ¿verdad? Cuando están ahí 4 o 5 años y de pronto tú vienes y dices, vaya, mi amor, le voy a ayudar con la camisa. No, yo puedo, yo me la puedo poner. Y tú sabes que no puede y tú dices, no, mi amor, no tenemos tiempo, te voy a poner. No, yo puedo. Y sabes, uno como papá dice, bueno, hágale pues. Hágale, póngasela. Y empieza el chico a bregar, ¿verdad? O la niña a tratar de meterse la camisa y se está tratando de meter, no sé, ¿verdad? Una manga en la cabeza y está en esto. Y de repente, ¿qué sucede después? Es cuestión de minutos. Mami, no puedo, me ayuda. Pero ¿sabes que eso es lo que a veces creemos con Dios? No, yo me salgo con la mía. Yo puedo vivir esta vida de pecaminosidad. No se meta. Y Dios dice, ¿de verdad? Ah, bueno, saca sus manos y dice, hágale, quiero ver. ¿Y sabes qué sucede después? Estamos diciendo, papi, no puedo. Eso es lo que hizo Dios con Israel. Mira este verbo allí. Si te gustan los detalles en la escritura, mira el verso 7. Verso 7. Ahí del capítulo 10. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. ¿Y qué dice? Los entregó a sus enemigos. Hágale usted solo. Tanto es así que en el verso 11, mira lo que sucede. Verso 11. Jehová les dice, le respondió a los hijos de Israel. Mira esta pregunta retórica. ¿No habéis sido oprimidos no solo de estos filisteos y amonitas? Le voy a dar la lista, dice, de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos. Yo te dije que ya habían sido oprimidos y libertados. Verso 12, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. ¿Sabes qué dice Dios? No te puedo ayudar yo puedo componer tu matrimonio, yo puedo arreglar tu vida, yo puedo arreglar tus finanzas, claro que sí. No lo he hecho antes. O sea, yo he estado ahí en tu vida, pero ¿sabes qué? Yo he decidido ahora sacar mis manos de tu vida. Y mira esta frase tan tremenda, verso 13 y 14. Mira tu Biblia. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Uy, yo te voy a decir algo. Si a algo yo le tengo temor en la vida, es a esta frase de Dios. Yo voy a sacar mis manos. Hágale usted, hágalo sin mí, quiero ver. Yo ya no me meto más. Es más, les dice retóricamente en el verso 14, andad, clamad a vuestros dioses que ustedes se han elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vaya, que usted no se dedica a la plata, pues vaya, que la plata lo saque de este problema. Vaya, no usted se dedicó a esta vida pecaminosa, vaya a las amantes, que lo saquen de este problema, de esta desdicha. Vaya usted a todo eso. Vaya. Qué terrible. Y Dios saca sus manos de nuestra vida. Uf, qué terrible. Cuidado. Por eso entiende que el efecto del pecado es devastador. O sea, tenle miedo, tenle asco al pecado porque es destructor. Qué terrible, palabras como Isaías capítulo 59, verso 1. He aquí
que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, no es que su mano no puede ella salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No es que su oído está enfermo para no oír. No, no es eso. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué la mano de Jehová ya no llega? Se ha acortado, o sea, ya no llega a tu vida. ¿Sabes por qué ya no te escucha? Lo explica. Es que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo no sé si a ti qué te causa esto, pero a mí me causa temor. A mí me causa temor. Israel lo vivió. Y Dios dice, vayan a sus dioses, háganle. Quiero ver cómo lo hacen sin mí. Mira, hermano, el pecado es destructor. Por eso, fíjate, vivir una vida que busca la santidad, alejarse del pecado, vivir una vida que busca agradar a Dios, es la cosa más sensata que podemos hacer. O sea, buscar una vida que se aleja del pecado, buscar una vida que quiere agradar a Dios, es lo más inteligente que puedes hacer. Ahora este mundo te hace pensar lo contrario. Ya viene el santo. Ya va a estar de santulón usted. Que digan lo que quieran, pero yo quiero buscar una vida que agrade a Dios, porque yo quiero el favor de Dios. Hubo un pastor que siendo entrevistado, un pastor muy famoso en Estados Unidos, y siendo entrevistado en televisión nacional en Estados Unidos, le preguntaron acerca de la comunidad LGBTI, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se van agregando. Y le preguntaron sobre esta comunidad gay. Y entonces la pregunta directa fue, ¿la Biblia condena esto como pecado? Y la respuesta de él fue, sí, la Biblia condena esto como pecado. Y Dios les ama y quiere perdonarles como nos ama todo y quiere perdonarnos y restaurar nuestra vida. Y el director ahí, el que llevaba el programa, conductor del programa, comenzó a atacarlo y todo. Y le dice, pero usted tiene una iglesia grande, porque tiene una iglesia muy grande en Estados Unidos. Y le dice, ¿no tiene miedo usted que haya un montón de deserción de gente que no piensa así? Entonces él dijo esta frase, me da más miedo ser juzgado por Dios que ser juzgado por la gente. Vaya, dije yo, vaya. Y yo estoy de acuerdo. ¿Sabes? Esa debería de ser nuestra actitud. Yo quiero vivir una vida que le agrade a Dios. Yo quiero vivir una vida en santidad, una vida que no es gobernada por el pecado, porque el pecado destruye, el pecado quebranta. Hay una grande aflicción para aquel que quiere vivir en pecaminosidad. No te dejes engañar, no creas que esa vida de pecaminosidad, esa libertad, ¿sabes qué? Esas concesiones con el pecado favorito de uno, lo van a llevar a uno a algo bueno. Créeme, el pecado destruye. Destruye, mira, por eso pasajes como Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debería de reinar. El siguiente verso dice esto: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Al contrario, deberíamos de presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo te desafío a esto, hermano. Te desafío a que puedas vivir esta vida buscando agradar a Dios, alejándote del pecado, porque el pecado destruye. Mira, Pedro llega a esta conclusión. Mire, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, tu casa se va a deshacer. No te vas a llevar nada. Tu puesto de trabajo se va a deshacer. Todo lo que tengas se va a deshacer. Ya que todas estas cosas van a ser desechas, la conclusión a la que llega Pedro es: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo lógico es que si vivimos para lo eterno, deberíamos de vivir en santa y piadosa manera de vivir. Te dejo un deber, te dejo una tarea. Lee Proverbios capítulo 3 entero. Y la conclusión a la que llega el proverbista es: no, ¿y yo para qué me voy a meter en una vida de pecado que me trae quebrantamiento? Mejor vivo una vida de santidad que me trae bendición. Es que es lógico. ¿Sabes? El pecado quebranta. El pecado quebranta. Pero mira, lo segundo que vemos en el texto. Luego que hemos visto que el pecado destruye. Cuidado, si esto es una advertencia, es cuidado. El pecado destruye. Pero entonces, ¿cómo salgo de allí?
¿Cómo batallo contra el pecado? Es una pregunta genuina. ¿Cómo? De acuerdo, yo veo pecado en mi vida. Yo veo mucho pecado en mi vida. Hay pecaminosidad en mi vida. ¿Cómo batallo contra esto? Bueno, es un proceso. Es un proceso liberador de parte de Dios. Mira el proceso allí. Verso 15. Proceso muy sencillo. Lee tu Biblia ahí. Jueces capítulo 10, verso 15. Mira cómo termina la historia. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová. Y mira las diferencias en los puntos y comas acá. Si te gusta, poner atención a lo que la Biblia dice, mira la división por puntos y comas acá. Primero dicen, ¿qué dicen? Hemos pecado. Punto y coma. Eso es lo primero. Luego de esto, haz tú con nosotros como bien te parezca. Te voy a explicar el proceso, otro punto y coma. Y luego, solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Sí ves? Tres cosas bien concretas que ellos manifestaron a Dios. Y luego, mira el verso 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y mira qué reacción la de Dios. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Te voy a explicar este proceso. ¿Cómo batallamos contra el pecado? Bueno, es un proceso liberador de parte de Dios. Lo primero es cede, aceptan las consecuencias. ¿Viste allí que dicen? Lo primero que dicen es, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. ¿Sabes? Yo he visto cómo a veces a mis hijos no les gusta ser castigados aun cuando han hecho algo malo. No sé si, yo sé que solo le pasa a mis hijos, a tus hijos jamás les sucede eso, ¿verdad? Pero es como, llego yo en algunas ocasiones, lo voy a castigar, lo estoy reprendiendo y casi dicen, sí, ya entendí, ya no me regañe. ¿Cómo que ya no me regañe? Es una situación donde ni siquiera te has portado bien y ni siquiera quieres el regaño. Pero a veces somos así con Dios. Sí, soy pecador, pero ya, perdóneme, ya. ¿Qué? No, aceptan las consecuencias. Entiende que Dios es un buen papá. Y Dios al que ama disciplina. Y que tú debes humillarte más bien y decir, Señor, yo me lo merezco. Entiendo que por haberme metido en esta situación de pecado, entiendo que tengo que pasar este quebrantamiento. De acuerdo, yo me lo merezco. Mira qué tremendo este pasaje en Miqueas capítulo 7, verso 9. La ira de Jehová, ¿qué dice? Léelo, lo tiene en la pantalla. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Es tremendo. Yo reconozco que pequé contra Dios y yo entiendo que van a haber consecuencias. Entonces, acepta las consecuencias. No seas un niño malcriado diciendo, ay, yo no quiero las consecuencias. Tienes que tener las consecuencias. Pero en segundo lugar, vistes que ellos dicen, haz con nosotros como bien te parezca. Pero luego, ¿qué le dicen? Mira tu Biblia ahí, el verso 15. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Aceptamos las consecuencias. Pero luego, solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Sabes? Aceptar las consecuencias no significa que no puedo yo clamar a Dios y decirle, Señor, pero yo te pido que tengas misericordia. Yo sé que yo la embarré en mi finanza. Soy yo el que me metí en este lío. Yo me metí en este lío. Yo acepto las consecuencias. Ahora yo te pido un milagro. Yo te pido que me libres de eso. Yo sé que yo la embarré en esta situación con mi esposa. Soy yo, yo entiendo, pero yo te pido que me libres en este día. Y es que mira, primero cede, acepta las consecuencias, pero segundo, clama. Derrama tu corazón ante el Señor pidiendo misericordia. ¿Cómo lidio con mi pecado? Primero acepto que he pecado y llego a la conclusión, Señor, sí, yo entiendo que debo pagar las consecuencias, pero Señor, por favor, ten misericordia de mí. Líbrame, límpiame de este pecado, ayúdame a salir de acá. Te podría presentar tantos pasajes que como el pueblo de Israel clamó de esta manera. Te presento solo uno, el Salmo 41:4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Yo entiendo que esto lo ha traído mi pecado, esta angustia, esta aflicción, este estilo de vida tan terrible, lo ha causado mi propio pecado, pero sana mi alma, ayúdame, ten misericordia de mí. Yo sé que yo he causado esta conducta en mis hijos.
Soy yo, mi pecado es que no he podido guiar a mis hijos como debería. Yo entiendo, pero por favor ayúdame, ten misericordia de mí. Clama, sana mi alma, ayúdame. Clama a Él. Pero luego, mira, en tercer lugar, yo no puedo decirlo lo suficientemente directo. Cede, clama, pero luego cambia. Cambia. ¿Cómo lidio con mi pecado, con esa pecaminosidad en mi vida? Bueno, cede, entiende que necesitas consecuencias. Clama por el favor de Dios, pero luego cambia. Haz un cambio en tu vida. Luego que ellos han clamado, mira el verso 16. Mira tu Biblia, el verso 16. ¿Qué hicieron inmediatamente? Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Bueno, ahora cambia. Dios te está dando la oportunidad, cambia. Deja esa relación adúltera que tienes. Lucha contra ese proceso de homosexualidad en que estás. Deja de estar dando ese dinero corrupto. Deja de estar mintiendo a tu familia. Deja de, no sé si ves, ya, comienza un proceso en el cual cambias. Es necesario quitar todo aquello que te estorba en tu relación con Dios. Ellos quitaron esos dioses, ya hubo un cambio. No hay, escúchame esto. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Y muchos lo que tienen es remordimiento. Ay, no, qué terrible este pecado, lo que me trajo, quebrantamiento y todo, pero quiero seguir en el pecado. Eso solo es remordimiento. Arrepentimiento implica cambio. Siempre. Yo me arrepiento, yo no quiero seguir en esta vida de pecado, entonces voy a dar los pasos necesarios para cambiar. Y va a ser un proceso, y va a ser una lucha, de acuerdo, pero voy a luchar. Voy a cambiar, cambia. Algunos, yo he dicho esta frase a un grupo de hermanos, al grupo de IDEM. Muchos piensan que el tiempo cambia las cosas. El tiempo lo cambia todo, dice uno, ¿verdad? Pero yo te propongo que el tiempo no cambia a nadie, que lo que cambia a alguien es el cambio. Es la intencionalidad de cambiar, es que me doy cuenta de mi pecado, me arrepiento genuinamente y digo, voy a cambiar. Cambia por todos lados en las escrituras, ¿verdad? Pero quiero presentarte un pasaje muy interesante. Mira Hebreos capítulo 12, lo tienes citados ahí, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sabes qué está diciendo? Por tanto, habiendo visto el capítulo 11 de Hebreos, que son los héroes de la fe, ahí habló de un montón de gente de fe, habló de Abraham, de Moisés, habló de toda esta gente tremenda, y habiendo visto toda esta gente que ha logrado vivir para el Señor, teniendo esta nube de testigos, bueno, lo que nos toca a nosotros, dice, es despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea es, bueno, entonces quitémonos este peso, quitémonos ese pecado que nos asedia. ¿Sí entiendes? Es una acción, es una actitud intencional. Mira, quítate el pecado que te estorba en tu carrera. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué debemos hacer? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice el siguiente verso. Puesto los ojos en Jesús, ¿sabes? ¿Sabes quién es nuestro ejemplo? Es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y está, dice ahora, sentado, se sentó a la diestra del Padre y del trono de Dios, a la diestra de Dios. Mira hermano, sígueme acá. El pecado te estorba para avanzar con Cristo. Quítalo. Quítalo. Esto debería de ser nuestra actitud. Y finalmente, mira lo que hizo el pueblo de Israel. No solo quitaron a los dioses que estaban allí. Dice el verso 16. ¿Qué hicieron? Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Crece, sírvele, toma la decisión de servirle. Te lo vuelvo a repetir. Quita el pecado
y toma la decisión de seguir a Jesús y servirle. ¿Recuerdas que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2? Te lo cito de memoria, lo puedes revisar después. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo lógico hacer. Si Él se ha entregado por ti, lo lógico es que yo me entregue por Él. Y no os conforméis a este siglo, a este sistema de cosas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué estoy diciendo? Es un proceso liberador, en el cual tú te das cuenta que tu vida de pecado no sirve de nada, un proceso liberador en el cual te das cuenta que necesitas quitar todo aquello que estorba, decide cambiar, y luego que decides cambiar, decides crecer. Decides crecer. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Lo haces porque el pecado destruye y quieres vivir una vida de santidad. Mira, hermano, busca ese pasaje conmigo. Primera de Corintios, y deja una marca ahí en Jueces, porque vamos a regresar para terminarlo. Busca Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, a partir del verso 6. Mira lo que dice la Biblia allí. El pasaje se explica solo, así que voy a dejar que solo leerlo debería de explicárnoslo. Mira lo que dice allí. Dice el verso 6. Mas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas del Antiguo Testamento, si lees el contexto. Estas cosas, por cierto, lo que estamos leyendo, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y escucha toda esta lista de pecaminosidad, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, ¿me entiendes? Todo esto fue escrito, estos pasajes fueron escritos para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y luego dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, quiero que entiendas que todo esto les pasó a ellos para que no nos pase a nosotros. Seamos inteligentes. Si ellos vivieron una vida de pecaminosidad y sufrieron las consecuencias, ¿por qué la tienes que sufrir tú? Los dichos de mi papá. Te digo un dicho de mi papá. Mi papá ahora ya es un señor, ¿verdad? Ya es un señor mayor. Y los dichos de mi papá, él decía esto. Él decía, hay un dicho en El Salvador, y yo creo que lo he escuchado acá, es que la experiencia entra por el pellejo, decimos allá. La experiencia le entra por uno mismo. La experiencia te entra por la piel. Y mi papá decía, mentira, que entre por la piel de otro. Y uno lo observa. Uno es más inteligente, decía mi papá. ¿Cuánta verdad en eso? ¿Por qué tienes que tú vivir las consecuencias del pecado para llegar a decir, ay, qué terrible esta vida de pecado? ¿Por qué? Ya lo vivieron ellos, ya se pusieron como ejemplo, ya vimos que qué terrible lo que les pasó. ¿Por qué te tiene que pasar a ti? Estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos. Y dice el verso 11, el argumento de Pablo sigue. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros están escritas. Ahora, y mira el verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A mí no me va a pasar. ¿Has oído a los jóvenes decir esto? Mi historia es diferente. Mi caso es distinto. A mí no me va a pasar. Yo sí sé cómo hacerlo. Te tengo una noticia. No es así. No sabes cómo hacerlo. Sí te va a pasar. Por eso está escrito todo eso. Para enseñarnos a nosotros, cuidado con una vida pecaminosa. Huye de esto. Sal de allí, porque el pecado destruye. Te dije que dejaras una marca allí, en Jueces. ¿Y te acuerdas cómo termina?
Nuestro pasaje, el capítulo 10, ¿cómo termina completamente? Jueces 10, yo te dije con una pregunta que nos da la introducción a Jefté. Oh, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Te acuerdas? Así termina, como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Capítulo 10, verso 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. ¿Te puedes imaginar? Pusieron todo el ejército ya listos a atacar. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, siempre en la misma región. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro. Los israelitas se preguntan el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Quién va a ser el valiente? Oh, ¿quién podrá socorrernos, verdad? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién va a ir a pelear? Y entonces le ofrecen un cargo. El que lo haga será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Va a ser el presidente, va a ser el alcalde de Galaad, ¿verdad? El que lo haga va a tener un premio, va a ser el caudillo. ¿Sabes? Yo te propongo que nuestro texto termina con esta pregunta para nosotros. ¿Quién será el valiente que va a combatir contra el pecado? ¿Quién? ¿Quién se va a atrever acá a decir yo voy a batallar contra el pecado en mi vida? Ya basta. Yo entiendo el efecto destructor del pecado y yo entiendo que hay un proceso para librarme de él. Un proceso en el cual yo clamo a Dios, un proceso en el cual yo decido cambiar y un proceso en el cual yo crezco constantemente. De verdad me meto en una búsqueda de santidad. En una búsqueda de santidad. ¿Es este tu caso? Hermano amado, precioso que estás acá. Cuando venimos acá, ¿verdad? Nos vemos tan lindos, tan bonitos todos, ¿verdad? Pero estamos llenos de pecado, cada uno de nosotros. ¿Estás luchando contra tu pecado en tu propia vida o te has acomodado? Y dices, fresco, no es para tanto. Si es esta actitud, la advertencia del texto, la advertencia de la Escritura para nosotros el día de hoy es: cuidado, el pecado destruye, quebranta, aflige. Sal de ahí, sal de esa comodidad, lucha contra el pecado. Decide cambiar, decide crecer. Y Dios, en su misericordia, se aflige de tu aflicción. Y dice, ok, te voy a sacar de ahí. Dios tiene gracia y misericordia, qué tremendo. Y lo que vamos a ver en el capítulo 11 es como Dios les va a enviar un libertador que los va a sacar de allí. Pero la actitud nuestra debe ser esa. Yo no quiero más estar cómodo con el pecado en mi vida. Yo quiero luchar. ¿Quién va a ser el valiente que va a batallar contra el pecado en su vida?